bueno, vamos a hablar de Europa, vamos a hablar también de la actualidad nacional y vamos a hacerlo como siempre con los mejores invitados. Hoy tenemos a Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Muy bien, por decir una cosa, he estado en el debate ese sobre la competitividad europea en el que ha estado von der Leyen. Pues si te parece, empezamos hablando de eso. Hoy el día, bueno, pasa desde luego por esta tractorada, quiero preguntarte por eso en los próximos minutos, pero en este debate, si no me equivoco, no solo se hablaba de von der Leyen, no solo se hablaba de Europa, también se ha hablado de Pedro Sánchez. Hemos visto a varios diputados aludiendo a este plan de Sánchez, este plan de regularización masiva. Ayer Bruselas le tiraba de las orejas y hoy en este Parlamento creo que ha sido también uno de los temas de conversación, ¿no? Bueno, le tiraba de las orejas, pero muy poquito. Ten en cuenta que a Hungría, al gobierno de Víctor Orbán, precisamente por lo contrario, es decir, por defender sus fronteras y decir que no quiere la entrada de inmigrantes ilegales, la Comisión Europea le impuso y está pagando una sanción de 1 millón de euros cada día. Y sin embargo, al gobierno de Sánchez, pues una mera declaración diciendo que es competencia nacional, que no les gusta, pero que es competencia nacional. Con lo cual, ese tirón de orejas es puramente cosmético, como todo lo que sucede aquí en Bruselas. Bueno, pues en Bruselas también se está hablando hoy mucho en los últimos días del acuerdo con Mercosur, del acuerdo con India. Bueno, y está siendo uno de los temas fundamentales también en España, también en Madrid, con esta tractorada. Jorge, quiero saber cómo lo estáis viendo desde vuestro partido, desde Vox, que por cierto sois los únicos que os estáis oponiendo, ¿no? Que de alguna forma os estáis poniendo del lado del campo español. Pues efectivamente, Vox es el único partido que desde el mismo día que llegamos aquí y conocimos en qué términos se estaba negociando el acuerdo Unión Europea-Mercosur, dijimos que no en defensa de nuestros agricultores y ganaderos, dijimos que no en la comisión parlamentaria, dijimos que no cuando votamos en el pleno del tribunal hace un mes para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita un dictamen sobre si es legal lo que se ha hecho para aprobar Mercosur, y ayer también votamos que no a la estafa, al engaño, al artificio de las cláusulas de salvaguardia. A mí me gustaría unirlo con la declaración de hoy de von der Leyen. Von der Leyen dice hay que combatir contra la competencia desleal. Pero, sin embargo, von der Leyen promueve acuerdos comerciales que facilitan, promueven, incluso subvencionan la competencia desleal a nuestro sector primario. ¿Qué es lo que está sucediendo? Von der Leyen, la Comisión, el Pacto Verde, las políticas de los últimos 20 años, por lo menos, de Bruselas, han destruido la industria europea, han destruido la economía europea. Hace 20 años, el PIB, el Producto Interior Bruto de la Unión Europea y de Estados Unidos, estaban prácticamente a la par. Ahora es, creo que, 1,5 veces superior al de Estados Unidos. Lo sucedía lo mismo con la renta per cápita. La renta per cápita de los americanos crece y crece todos los años. Sin embargo, en Europa estamos absolutamente estancados. Y eso es por las políticas de Bruselas. Como han destruido la industria, ahora intentan buscar esos acuerdos para salvar lo que puedan de la industria alemana. Y esto es lo que hay, un interés de la industria alemana por cerrar acuerdos para ver si pueden colocar algo de sus productos en el espacio de Mercosur, o en la India, o en cualquier otro lugar. A cambio, ¿qué hace von der Leyen? Le cede el sector primario. A ella le importan absolutamente un bledo la agricultura y la ganadería. Y por eso nosotros nos oponemos. Nos oponemos a este tipo de acuerdos. Por supuesto que estamos a favor de la libertad de comerciar, de la libertad de empresa. Hoy mismo yo he podido reivindicar las bajadas masivas de impuestos, la desregulación que es necesaria, pero una desregulación brutal. Hay que empezar a derogar directivas, reglamentos y, en España, leyes y normas que no sirven para nada, y que lo que hacen es que un empresario, un autónomo, un trabajador incluso se levanta por la mañana y tiene sobre él el peso del ordenamiento jurídico. Y lo que tenemos que hacer es que se levante por la mañana con ilusión de generar riqueza, de emprender, de invertir, de ganar dinero y de tener una vida digna.
Precisamente, Jorge, ya que estamos hablando de Europa, bueno, hace apenas unas semanas, si no me equivoco, von der Leyen superaba, o, bueno, se enfrentaba a su cuarta moción de censura en apenas 7 meses, si no me equivoco, Patriotas por Europa, ¿no? Fue precisamente el grupo que propuso esta última moción. Esto da cuenta, ¿no?, de cómo está la situación en Europa. Estabas hablando de estos acuerdos a la desesperada que se intentan firmar, también con Estados Unidos. Te quiero preguntar en general por esto, Jorge, ¿cómo ves la deriva de Europa y, sobre todo, qué podemos hacer para cambiarlo? Porque has puesto un ejemplo muy claro, ¿no? Víctor Orbán, que es de los pocos que se enfrenta a Bruselas, de los pocos independientes, ¿no?, por decirlo de alguna forma, es el señalado, pero algo hay que hacer, ¿no? De alguna forma hay que cambiar. Tenemos que cambiar cuanto antes, pero bueno, tenemos unos cauces democráticos, unos procesos electorales. La verdad es que Ursula von der Leyen y la Comisión Europea se merecen una moción de censura todas las semanas. Esta misma semana hemos conocido ese informe de la Oficina Judicial del Gobierno de los Estados Unidos que demuestra cómo la Comisión Europea interfirió directamente mediante el control de redes sociales, la difusión de determinados mensajes, el intentar parar otros mensajes en hasta 7 procesos electorales en Europa. Es otro escándalo mayúsculo en la censura y el control de la opinión por parte de Bruselas. Ahora, las cosas están cambiando. Yo estuve la pasada legislatura aquí, la pasada legislatura el rodillo socialista, popular, progre verde era implacable, implacable. Y ahora, sin embargo, se rompe ese rodillo. En ocasiones, el Partido Popular Europeo se ve obligado a votar con Patriotas por Europa o los reformistas o los soberanistas. Ayer mismo, por ejemplo, conseguimos la aprobación de esa lista de países de origen seguro y de terceros países de origen seguro que va a facilitar que aquellos gobiernos que quieren defender sus fronteras y expulsar, deportar a los inmigrantes ilegales puedan hacerlo más fácil sin que las mafias, el propio inmigrante o los despachos de abogados que les asesoran, las ONGs y compañía, pues puedan usar triquiñuelas, ¿no? Esto va cambiando, pero es verdad que es una maquinaria brutal y el cambio es lento. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, por nuestra parte, no ceder, no entrar en compromisos que no aportan nada, seguir defendiendo los intereses de España, de la industria española, de los agricultores, de los ganaderos, del sector de la pesca, del sector servicios también. Y luego ganar elecciones. Es el sistema. Tenemos que ganar elecciones, tenemos que conformar gobiernos y tenemos en este caso que conseguir que el Partido Popular Europeo de una vez rompa su alianza con el Partido Socialista y el Partido Popular de España rompa su alianza aquí en Bruselas con el Partido Socialista. Cuando consigamos eso será el primer paso de una verdadera victoria. Pues Jorge, precisamente hablando de Europa y hablando de esta censura, ¿no?, de la libertad de expresión, se ha hablado mucho en los últimos días sobre, bueno, esta propuesta de Pedro Sánchez. Hemos visto el pique con Elon Musk, ¿no? Ya se ha hecho famoso este Dirty Sánchez. Te quiero preguntar por otra cosa de la que quizás no se habla tanto, pero que también es peligrosa, el euro digital, que poco a poco se va acercando y que, bueno, de alguna forma nos quieren decir que es necesario. Quiero saber cuál es la postura de Vox en este sentido y también qué podemos hacer para frenar esta iniciativa en concreto, el euro digital. Pues nuestra postura es evidente, posición frontal desde el principio. El euro digital es un proyecto muy complejo, con unos objetivos muy claros y determinados que intentaron aprobar la pasada legislatura, no pudieron porque se acercaban las elecciones europeas y que ahora debo decir que la presión popular, la reivindicación de libertad en las redes sociales, la presión de patriotas y de otros diputados aquí en el Parlamento Europeo ha conseguido que esté parado. En realidad esté parado y yo estoy convencido de que el euro digital, tal y como lo tenían en la cabeza Lagarde y von der Leyen y los burócratas del Partido Popular Europeo, progres y socialistas, no va a ser aprobado. Nosotros no vamos a votar ningún tipo de euro digital. Pero en cualquier caso, lo que estoy convencido es que no van a ser capaces de presentar su proyecto de euro digital tal y como ellos lo tenían planeado, porque el Parlamento Europeo va a decir que no. Y creo también que algún gobierno, más de un gobierno, se opondría en el Consejo. Además, hemos tenido una noticia importante la semana pasada. Yo
aproveché en redes sociales, lo publiqué y me alegré, y es ese acuerdo que ha habido entre las entidades financieras, entidades bancarias, españolas, portuguesas, italianas, alemanas, francesas, polacas, para caminar hacia la convergencia, la posibilidad de unir los sistemas Bizum y otros sistemas de pago inmediato que existen en otros estados. Nosotros desde el primer momento dijimos, no hay esa necesidad de crear mecanismos de pago inmediato. El sector privado ya los ha creado, que se pongan de acuerdo y lo hagan. Bueno, han tardado también las entidades financieras en hacerlo, pero lo anunciaban y, por tanto, uno de los argumentos que intentaba aducir en la comisión pues ya desaparece porque no hay ninguna necesidad. El que quiere hacer un pago automático lo hace y voluntariamente decide si quiere que su entidad financiera tenga conocimiento de ese dato o no, haciendo la operación. Lo que no queremos es que, porque no confiamos en ellos, los burócratas, Úrsula, la Comisión Europea, disponga de todos esos datos y además no sabemos luego dónde van a ir o qué van a hacer con esos datos. Bueno, pues pendientes del euro digital con Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que quiere acelerarlo, y bueno, la mayoría de gente en Europa me atrevería a decir que queremos todo lo contrario, queremos frenarlo lo máximo posible y, si es posible, que desaparezca esa idea para siempre. Jorge, muchísimas gracias por estar con Muchísimas nosotros. gracias a vosotros. Un placer, como siempre, contar contigo. Muchas gracias. Gracias. Muy buena tarde.